no vacilen en detenerme. Si cometo un error, créanme, yo voy a estar cometiendo muchos errores a lo largo de este curso. Yo les pido, por favor, a todos ustedes que, si ustedes ven algún errorcillo por ahí, o simplemente tienen una duda de si está bien o si está mal, no tengan miedo, ustedes pregunten, ¿ok? Si se quedan con la duda, pues no van a aprender. Bien, entonces vamos a empezar con, este es, como les dije, este es el curso de probabilidad. Vamos a ver en esencia los fundamentos de la teoría de probabilidad. Ahora, entonces en particular el tema que vamos a ver, la clase de hoy, tal vez la clase nos toca miércoles, no, es martes y jueves, el jueves, ¿verdad? Vamos a ver esencialmente combinatorio. O técnicas de combinatorio. Pero bueno, antes de pasar a la combinatoria, me gustaría establecer cuál es el objeto de estudio de la probabilidad. Esto es muy importante porque a partir de este concepto que voy a plasmar a continuación, esencialmente se deriva toda la teoría probabilística. Y uno de los conceptos fundamentales de la teoría de probabilidad es lo que se conoce como experimento aleatorio. De hecho, lo voy a poner como definición. Me gusta poner el esquema, definición, teorema, etcétera. Entonces voy a ponerlo como una definición. Vamos a definir lo que nosotros conocemos como experimento aleatorio. Por favor, también indíquenme si ustedes pueden ver con suficiente precisión, con suficiente claridad todo lo que estoy escribiendo, o si tienen dificultades. Si tienen dificultades, díganme para que yo cambie, digamos, la aplicación, o a lo mejor busque la forma de que las cosas que estoy escribiendo sean legibles. ¿Todo bien? ¿A todos? Sí, se ve bien. Sí, todo bien. Muy bien, les agradezco. Ok, entonces vamos a hablar de lo que se conoce como experimento aleatorio. Aleatorio, no sé por qué le puse aleatorio. Bien. Bueno, antes de pasar a la definición, me gustaría que alguien de ustedes me diga qué entiende por experimento. ¿Alguien puede decirme qué entiende por experimento? Lo que se les venga a la mente, no hay ningún problema. Pues sería como crear ciertas condiciones, ¿no? Para que se den ciertos, digamos, resultados, ¿no? Cierto resultado, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, los científicos, ustedes están en una carrera científica, aunque ya sé que es matemáticas, pero como tal, bueno, sabemos que un experimento esencialmente es una acción que se realiza para producir un resultado. Además, todo experimento tiene que ser repetible. Quiere decir que seguramente esto se los enseñaron a lo mejor en el laboratorio de física 1, no sé si llevaron ese curso, o cuando vean laboratorio de física 2, no sé si lo llevan. Seguramente les dicen, ustedes van a tener que realizar el experimento, pero tienen que hacer varias repeticiones para corroborar el resultado, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí van a ustedes notar que hay una especie o una aparente contradicción con la concepción habitual de experimento. Entonces, si ustedes realizan un experimento, si dejan caer un balín sobre la mesa, bueno, pues inevitablemente va a caer. Lo vuelven a levantar, lo dejan caer, pues va a caer. Lo vuelven a levantar, lo dejan caer, va a caer. Y entonces la idea de un experimento es que pueda ser reproducible, que ustedes puedan obtener el resultado correspondiente. Y de ahí, de hecho, viene gran parte ¿cómo se llama? Digamos, la concepción básica de la ciencia, ¿no? Que es esencialmente el principio de causalidad. A toda causa le corresponde un efecto. Entonces, ustedes pueden empezar, bueno, pues un experimento, cuando uno lo ejecuta, tiene un solo resultado. Bueno, pues resulta que nosotros vamos a tratar con experimentos que se alejan de esta idea. En realidad no es cierto. En realidad, la idea de experimento aleatorio es en realidad lo que corresponde a la noción de experimento como tal, porque en realidad todos los experimentos que se hacen, todos, créanme, todos, son en realidad experimentos aleatorios. Pero ahorita les voy a explicar dándoles primero la definición.
Entonces, un experimento aleatorio es un experimento, o es una acción, es, es una acción que al ejecutarse arroja más de un posible resultado. Y entonces esto es lo que aparentemente se nota en contra de la noción básica que tenemos de experimento, ¿verdad? Resulta que cuando nosotros ejecutamos un experimento aleatorio, el resultado puede ser uno, o puede ser otro, o puede ser otro, o puede ser alguno otro incluso, de tal manera que nosotros no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser ese resultado, ¿sale? Y entonces uno podría preguntarse, ¿será acaso que estamos violando el principio de causalidad? Y la respuesta es no, y ahorita vamos a ver por qué. De hecho, dentro de la misma definición voy a prácticamente hablar de esta noción. Ahorita van a lograr comprender con mayor cuidado, con mayor detalle, la noción básica de experimento aleatorio. Entonces, la colección de posibles resultados se le llama espacio muestral. Estamos nuevamente dentro de la definición. Quiere decir que justamente esto es lo que concilia con el principio de causalidad. A ver, espérenme, la colección de todos los posibles resultados se le llama espacio muestral. Y algunas veces, bueno, de hecho la mayor parte de las veces denotamos el espacio muestral por omega. ¿Vale? Entonces, esta es justamente la idea básica del espacio muestral. O sea, quiere decir que cuando nosotros ejecutamos un experimento aleatorio, la cantidad de posibles resultados o los posibles resultados está limitado. Está limitado a una colección de esos conjuntos, perdón, a una colección de esos resultados, y a esa colección la llamamos omega. Omega va a ser el espacio fundamental, el espacio sobre el que nosotros vamos a trabajar. No, recuerden ustedes que en matemáticas siempre estamos hablando de espacios. Cuando ustedes, por ejemplo, están estudiando cálculo 1 o ven, por ejemplo, el espacio de los reales, ¿verdad? Y sobre ahí se construyen el cálculo, etcétera, ¿no? O ven las propiedades de los números reales. En fin, allí ustedes hablan sobre un espacio determinado y le dan ciertas propiedades. Las propiedades, de hecho, de ese espacio es lo que esencialmente construye al objeto determinado, ¿verdad? Bueno, pues aquí, en realidad, lo que nosotros vamos a hablar todo el tiempo va a ser del espacio muestral. Ese va a ser el espacio básico sobre el que vamos a construir toda la teoría de probabilidad. Van a ver más adelante cómo es que nosotros construimos esta teoría. Ahora, voy a poner un ejemplo, seguramente ustedes ya conocen un ejemplo muy sencillo sobre esto. ¿Por qué además no se viola el principio de causalidad? También se los voy a tratar de explicar de esta forma. Entonces, consideren el experimento aleatorio, uno que seguramente ustedes conocen muy bien, que consiste de lanzar una moneda. Entonces, lanzamos una moneda. Y cuando ustedes ven el resultado, bueno, claramente echan el volado, ven el resultado, y entonces pueden tener una u otra cara de la moneda, ¿verdad? Entonces, la colección de posibles resultados, pues esencialmente es
águila y sol. Sí, las monedas antiguamente tenían un águila, era la moneda, el peso ley 0720, tenía un águila en una de sus caras y del otro lado tenía un sol. Entonces, cuando la gente echaba un volado, pues era águila o sol. Ahora a lo mejor pueden utilizar la nomenclatura española, caro cruz, etc. Bueno, voy a utilizar yo constantemente águila o sol, ¿sale? La versión mexicana del volado. De hecho, cada país tiene su, ¿cómo se llama? Tiene su forma de decir los posibles resultados. Por ejemplo, en inglés es head or tails, o sea, o cabeza o colas. No sé por qué lo dicen de esa forma. Creo que en Noruega es corona o no sé cuál es la otra cara. Estuve una vez investigando sobre esos rollos. Pero en fin, bueno. Entonces, noten ustedes que el espacio muestral tiene una cantidad limitada de posibles resultados. Solamente tenemos dos posibles resultados. Limitada. A ver, déjenme escribirlo bien porque aquí ya no se lee bien. Es una cantidad limitada de resultados. Y esto es esencialmente lo que concilia con el principio de causalidad, ¿sale? Como ustedes sabrán, a toda causa le corresponde un efecto, ¿ok? Pero resulta que cuando nosotros elaboramos el experimento, en este caso el experimento aleatorio, tenemos causas que no son controladas, ¿ok? Y esas causas no controladas, esas causas desconocidas es lo que conduce en principio a la aleatoriedad. ¿Okay? El hecho de que nosotros no sepamos cuál es la fuerza que le imprimimos a la moneda, cuántas vueltas da, etcétera, toda esa ignorancia que nosotros tenemos respecto de la mecánica de la moneda, la mecánica en el sentido de la física, es lo que nos lleva a suponer que el resultado pues es algo completamente desconocido. Sin embargo, que el resultado sea desconocido no quiere decir que puede ser cualquier cosa, ¿ok? Cuando yo lanzo la moneda, la atrapo en mi mano y la obtengo y miro qué es lo que ha resultado del volado, pues yo veo una de las caras u otra de las caras. No sucede que, por ejemplo, yo lance una moneda, eche el volado, la cache en mi mano y cuando vea el resultado me salga una vaca o un gato o un perro, ¿verdad que no? Entonces, lo que yo estoy tratando de plasmar es la idea o la noción de que el conjunto de posibles resultados es lo que esencialmente nos dicta el orden causal, ¿sale? Y la causa es lanzar la moneda y el efecto es ver uno de estos posibles resultados, limitado a lo que nosotros vamos a llamar espacio muestral, ¿sale? Entonces, esa es la forma en la que nosotros conciliamos con ese principio. El principio de causalidad está básicamente encerrado en la posibilidad de obtener determinados resultados, una cantidad limitada de resultados, ¿sale? No nos puede salir cualquier cosa, ¿sale? Los posibles resultados los colocamos en el espacio muestral y esos posibles resultados son únicamente consecuencia de, pues, la causa subyacente del ejercicio que nosotros estamos realizando, ¿verdad? Y bueno, y sí, por supuesto, hay mucha gente, por ejemplo, entre ellos, Pierre-Simon de Laplace, que solía decir que, bueno, en realidad el azar no debería existir porque básicamente de hecho, es algo contradictorio porque Pierre-Simon de Laplace es lo que es uno de los padres de la teoría de probabilidad. Por allá por el año de 1600 tal vez, durante ese siglo, publicó un ensayo sobre la teoría de probabilidades. Él fue uno de los primeros en hacer este tipo de estudios, no el primero, sino uno de los primeros. Y de hecho, sus ideas sobreviven hasta ahora. De hecho, hay un modelo, lo vamos a ver, es el modelo de Laplace, que básicamente consiste en el cálculo de las probabilidades elementales cuando uno está trabajando con espacios finitos, cuando el espacio muestral, por ejemplo, es un espacio muestral que resulta de un experimento aleatorio de un juego de azar o asociado a un juego de azar, como las cartas o como los dados, etc. Entonces, bueno, Pierre-Simon de Laplace, justamente dentro de su ensayo, él solía decir que, bueno, tiene una frase que es una de las frases más citadas, sobre todo que conciernen con la teoría de probabilidad, y se conoce como el demonio de Laplace. Es algo, no sé por qué le llaman demonio de Laplace. Resulta que él pensaba que debido a la mecánica, además es uno de los grandes estudiosos de la mecánica clásica. La teoría de Laplace
sobre la mecánica en el sentido de la física. Es una de las más, es un trabajo sorprendente. Pero en fin, bueno, él entonces creía en el determinismo absoluto. Él creía que si nosotros podíamos conocer todas las causas subyacentes en el ejercicio de una acción, la que sea, es decir, en la realización de un experimento, entonces la aleatoriedad debería quedar fuera, no debería ser parte del sistema, sino que más bien la aleatoriedad se refleja por nuestra ignorancia, al no conocer las causas subyacentes. Entonces, si hubiese una mente suficientemente amplia, como que de tal forma que pudiera abarcar no sé, el conocimiento de todos los átomos que conforman al universo, él decía, y además sabe cuáles son las leyes que lo rigen. Él creía que las leyes absolutas que regían el universo eran las leyes de la mecánica clásica. Bueno, entonces en principio no debería haber sorpresas, ¿ok? No debería haber sorpresas porque nosotros podríamos predecir todo. Laplace creía que en principio todo se debería poder predecir. Entonces, así el volado, si nosotros tuviéramos conocimiento sobre todo con precisión, sobre la fuerza que se le imprime a la moneda, la viscosidad del aire con la moneda, además la composición, la masa, si nosotros conociéramos todos esos detalles finos que involucran la física del movimiento de la moneda, podríamos saber nosotros el resultado. Sin embargo, aunque nosotros pudiéramos hacer ese estudio, se nos escapan las causas subyacentes. Nosotros no tenemos control sobre ciertas cosas y entonces se los dejamos últimamente a la teoría de la probabilidad. Y esto no quiere decir que la teoría de probabilidad no funcione. De hecho, todo lo contrario. Hay unas teorías, esto nada más se los dejo como una nota cultural, si ustedes quieren, para que tengan una idea, una noción acerca de la teoría de probabilidad. Resulta que la teoría de probabilidad trata de demostrarse a partir de los postulados de las leyes físicas, como los sistemas dinámicos. Y de hecho ese es todo un campo dentro de la teoría de probabilidad y procesos estocásticos que se conoce como teoría ergódica. Bueno, además es una de mis líneas de investigación, también por eso hablo de esta parte. Pero bueno, ya me he alejado bastante de la noción principal, que es presentarles el concepto de experimento aleatorio. Y a partir de este concepto vamos a hablar ahora de combinatoria. Después vamos a regresar al experimento aleatorio porque hay más cosas que platicar, que es esencialmente cómo a partir del experimento aleatorio nosotros vamos a proponer una teoría probabilística. Pero antes de eso necesitan ustedes aprender a contar. Bueno, yo sé que saben contar, pero vamos a aprender a contar con combinatoria. Ahora sí vamos a hablar de combinatoria. No sin antes preguntarles si tienen alguna duda sobre este concepto de experimento aleatorio, algo que no les quede claro, con gusto se los aclaro lo mejor que pueda. Todo claro. ¿Todo bien hasta ahora? Muy bien. Combinatoria. Bien, entonces la combinatoria, como les dije, es esencialmente el arte de contar. ¿Sale? Vamos únicamente a aprender a contar. Y bueno, ustedes estarán pensando, ok, bueno, pues contar es una acción muy sencilla, ¿verdad? Pero no siempre resulta ser una acción sencilla, sobre todo cuando uno se ve involucrado con experimentos aleatorios. Voy a platicarles sobre el principio de la combinatoria, que es esencialmente, lo vamos a llamar principio. Se conoce como el principio básico de conteo. A partir de este principio, básicamente se deducen todas las técnicas de combinatoria, es decir, todas las técnicas de las que les voy a platicar, no son todas, pero las principales técnicas que nos permiten contar objetos. Y esto entonces se conoce como el principio básico de conteo. El principio básico de conteo es un principio, es decir, es como una especie de axioma, ¿sale? Es mejor llamarle principio más que axioma, pero déjenme les digo qué es a lo que se refiere este principio. Imagínense que tenemos la siguiente situación. Imagínense que nosotros tenemos un experimento aleatorio que tiene una cierta cantidad de resultados. Pero luego tenemos otro experimento aleatorio
que tiene otra cantidad de resultados. No sé, digamos, el primero puede tener 10, el segundo puede tener 20. ¿Sale? O cualquier otro par de números. Entonces, si nosotros nos preguntamos por cuál es el número de posibles resultados de un experimento conjunto, el experimento conjunto es el experimento que consiste de esos dos experimentos aleatorios que acabo de exponer. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuántos posibles resultados tiene ese experimento compuesto, dado que nosotros conocemos el número de resultados de los experimentos por separado? Bueno, el principio básico de conteo nos resuelve esa duda, esencialmente. Y lo voy a escribir como exactamente lo que voy a decir, bueno, casi exactamente. Entonces, vamos a suponer, supongamos que un experimento aleatorio consta de n posibles resultados. N posibles resultados. Y aquí me falta una S, supongamos. Y que un segundo experimento aleatorio consta de m posibles resultados. ¿Ok? Entonces, estas son las declaraciones, lo que sabemos cierto. Entonces, esta es la conclusión. Entonces, me faltó la N, siempre me pasa. Entonces, el experimento conjunto o compuesto de ambos experimentos que consta de ambos experimentos tiene un total de n por m posibles resultados. ¿Sale? Este es un principio. No nos vamos a cuestionar de dónde sale este resultado. ¿Ok? Entonces, pero sí voy a ilustrar con un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, imagínense que nosotros tenemos, vamos a pensar en un experimento aleatorio de lanzar una moneda, por ejemplo. Entonces, primer experimento aleatorio. Aleatorio. Es lanzar una moneda. Y vamos a suponer que tenemos un segundo experimento aleatorio. Bueno, no voy a escribir explícitamente, pero este experimento aleatorio consiste de lanzar un dado, por ejemplo.
¿Ok? Entonces, ustedes saben que los resultados de la moneda, entonces, este es el primer experimento. Los resultados posibles del primer experimento, pues son esencialmente águila o sol. Los resultados del segundo experimento, pues esencialmente ustedes saben que son las caras de los dados, la cara que muestra hacia arriba, el dado puede ser, esto usualmente lo representamos con el 1, esta cara que voy a poner a continuación la representamos por el número 2 algunas veces. También tenemos la cara con 3 puntos, lo representamos para no hacer tan largo esto, por el número 3, bueno, después lo voy a hacer continuamente. Ahorita lo que quiero es señalar que estos son realmente los resultados del experimento. 4, o puede ser de 5 puntitos. O finalmente puede ser el que tiene 6 puntos en la cara superior. ¿Cierto? Entonces sabemos que uno de los experimentos aleatorios tiene 2 posibles resultados, mientras que el segundo experimento tiene 2 posibles resultados. Y se preguntarán, ¿y el experimento compuesto qué es? Bueno, pues el experimento compuesto o conjunto es el experimento de lanzar una moneda y lanzar un dado. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle lanzar moneda. Y lanzar un dado. Por eso se llama experimento conjunto, porque hacemos las dos acciones. Esta es la conjunción, esta es la clave. Y seguramente esto ya lo habrán a lo mejor estudiado, la conjunción en su teoría de conjuntos en algún momento, seguramente en álgebra superior o qué sé yo. Lanzar una moneda y lanzar un dado. ¿Cuáles son los posibles resultados? Bueno, pues es la combinación de estas cosas, ¿verdad? En realidad no son combinaciones. Ahorita voy a aclarar ese punto. En realidad es la colección de los resultados posibles que nosotros tenemos. Puede ser, por ejemplo, por ejemplo, este podría ser un posible resultado, ¿verdad? Yo podría enumerar cuáles son todos los posibles resultados aquí. Podría simplemente pasarme la vida echando volados, lanzando dados, y entonces, por exhaustión, seguramente voy a obtener todos los posibles resultados, pero ordenadamente lo haría de esta forma, ¿verdad? Primero pondría uno de los posibles resultados del experimento 1 y luego todos y cada uno de los posibles resultados del experimento 2. Entonces aquí podría poner A y luego podría poner, bueno, como ya agoté lo de un punto, ahora le pongo 2 puntos. Y bueno, ustedes ven que esta historia va para largo, ¿verdad? Hasta que eventualmente termino, bueno, entonces el águila se combina con todos y cada una de estas caras del dado, y luego sol se combina con todas y cada una de las caras de los dados, hasta que eventualmente tengo la última, tal vez sería sol, siguiendo este orden, sol con 6 puntitos, ¿verdad? Con la cara de 6 puntitos. Y esto efectivamente sería el conjunto de todos los posibles resultados del experimento conjunto. Quiero que observen una cosa muy importante. Una cosa muy importante. Esto que yo acabo de describir aquí con dibujitos, esencialmente, déjenme cambiar déjenme cambiar el color para señalar algo. Esto que está aquí, ay, no le cambié el color, no sé por qué. No. Oh, ok. Bueno, así se lo voy a poner. Esto que estoy señalando aquí, déjenme ocultar esto. Son todos los posibles resultados del primer experimento aleatorio. O sea, es el espacio muestral. Entonces, este es como el espacio muestral de mi primer experimento aleatorio. Esto que está aquí es el espacio muestral de mi segundo experimento aleatorio. Podríamos llamarlo omega 2. ¿Sale? Pero el experimento conjunto, que es justamente el propósito del principio básico de conteo, el experimento conjunto contiene un espacio muestral que no es ni omega 1 ni omega 2, sino esencialmente es todo esto. ¿Sale? Todos los posibles arreglos que estoy haciendo de esta forma con
con los símbolos águila, sol, con los símbolos de las caras de los dados, esencialmente es lo que me dan el espacio muestral del experimento conjunto. Si ustedes lo quieren ver desde una perspectiva matemática, esto sería esencialmente como omega 1 cruz omega 2. ¿Sale? Porque nos provee de todas las posibles resultados del experimento 1 y del experimento 2 en forma ordenada. La primera coordenada, esto lo pueden ver si ustedes quieren como una especie de vector, la primera coordenada tiene todos los posibles resultados del experimento aleatorio 1, mientras que la segunda coordenada tiene todos los posibles resultados del experimento 2. Claramente el principio básico de conteo me dice que si yo quiero saber cuál es la cantidad de elementos que tiene el experimento conjunto, pues entonces la cardinalidad de omega conjunto, o sea, el número de posibles resultados de este experimento aleatorio, pues no es otra cosa más que el número de posibles resultados del experimento 1 por el número de resultados del experimento 2, o sea, 2 por 6, lo que está en consonancia con el principio básico de conteo. ¿Ok? Nuevamente, yo sé que este es un ejemplo muy sencillo. Más adelante iremos viendo ejemplos más elaborados. Y de hecho, esos ejemplos más elaborados, que en principio se pueden resolver con el principio básico de conteo, todo en principio se puede resolver con el principio básico de conteo. Créanme, al menos todo en relación a las técnicas que vamos a ver a continuación. Pero las técnicas que vamos a elaborar a continuación, que son 6 casos, esencialmente nos ayudan o nos facilitan la vida para saber cuál es en principio, por ejemplo, la cardinalidad de un cierto espacio muestral o esencialmente el número de posibles resultados de cierto tipo de experimentos, ¿sale? Es decir, vamos a ver casos particulares, vamos a desarrollar fórmulas particulares, pero todas ellas se derivan a partir del principio básico de conteo, ¿sale? Que les quede muy claro esa parte. No sé si tengan alguna duda hasta aquí sobre lo que he hablado o lo que he platicado sobre el principio básico de conteo. No. Ok. Bueno, entonces díganme si puedo borrar esta transparencia, pues, o si alguien todavía está copiando. No sé si tengan la costumbre de copiar en su cuaderno. Sí, ya la copiamos. Ok, bien, entonces voy a borrar, porque precisamente por eso, porque voy a borrar. Aunque aquí, déjenme ver cómo le hago. Save. Una nueva. Ah, pero voy a cambiar el color. Ah, ya está el color. Bien. Ok. Esto es en cuanto al principio básico de conteo. Vamos a hablar entonces de una de las consecuencias del principio básico de conteo. Este se conoce como el principio generalizado de conteo. El principio generalizado de conteo nos dice lo siguiente. Ahora no vamos a hablar de un experimento aleatorio, sino de K experimentos aleatorios. Entonces, supongamos que se ejecutan K experimentos aleatorios diferentes. Con N1, N2, etcétera, NK posibles resultados. Respectivamente.
Entonces, el número de posibles resultados del experimento conjunto que consta de los K experimentos, pues no es más que el producto de esos números, de los resultados de cada uno de los experimentos aleatorios. Voy a escribirlo. Entonces, ¿qué dije? Ah, sí. El número de posibles resultados. El experimento compuesto o conjunto, voy a utilizar ahora la palabra compuesto. Por los K experimentos es N1 por N2 por N3 por, etcétera, NK. Este en realidad es un teorema. Bueno, un teoremita. Lo podemos demostrar. La demostración esencialmente es por inducción. ¿Sale? Y está claro que, por ejemplo, para los primeros casos, o sea, si, por ejemplo, tenemos el caso K igual a 1, claro que el número posible claro que nada más tenemos un experimento. El experimento compuesto tiene un solo experimento. Entonces, el número de experimentos, perdón, el número de resultados, creo que lo he dicho todo mal, ¿verdad? Entonces tenemos un experimento y ese experimento tiene N1 posibles resultados. Entonces, el número posible de resultados del experimento compuesto, pues es el número de resultados del único experimento del que consta el experimento aleatorio, que es N1. Entonces está claro que se vale para el caso K igual a 1. Cuando K vale 2, el experimento compuesto, perdón, compuesto, vamos a llamar, lo voy a abreviar como COM. El experimento compuesto tiene un total de posibles resultados que nos lo da el principio básico de conteo. O sea, es N1 por N2. ¿Sale? Y esto es por el principio básico. Este es trivial, ¿no? O sea, este es claro. El K igual a 1. Cuando el K igual a 2 es el principio básico de conteo. Entonces, podemos suponer que es válido Entonces suponemos que el número de, cuando K es mayor que 2, el número de resultados del experimento compuesto efectivamente es N1. Nuevamente esto es lo que estamos suponiendo. N1 por N2 por NK. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a suponer esto y vamos a mostrar que la fórmula es válida para el caso K igual a 1. Entonces, por demostrar que para K, para K más 1, efectivamente tenemos que el número de resultados del experimento compuesto, pues debe ser efectivamente N1 por N2, NK por NK más 1. ¿Sale? Esto es lo que queremos demostrar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues invocamos el principio básico del conteo. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a considerar, entonces, primer experimento. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a definir, voy a escribirlo mejor así. Definimos
primer experimento aleatorio es un nuevo experimento aleatorio. Como el experimento compuesto. Por los primeros K experimentos. ¿Sale? Los primeros K. No sé si esto se entiende como K. Voy a escribir mejor bien. Si tienen alguna duda sobre mi notación, sobre las cosas que estoy escribiendo, me dicen, porque luego escribo feo. Sobre todo en esta plataforma digital, a veces es difícil que uno se acostumbre. Pero si ustedes tienen dudas sobre, ¿qué dice ahí, profe? No tengan ninguna pena. Ustedes me dicen, sé que a veces escribo feo. Entonces, por los primeros K, experimentos. ¿Sale? Entonces, este es como un nuevo experimento aleatorio, le llamo mi primer experimento aleatorio. Y ahora defino mi segundo experimento aleatorio. Como el késimo más un experimento. El K más 1º experimento. Entonces, el experimento compuesto, ahora defino un experimento compuesto. En realidad no lo defino porque ya está definido. El experimento compuesto de los K más 1 experimentos experimentos, de esta forma lo voy a abreviar. El experimento esencialmente es el experimento compuesto del primero y el segundo. ¿Sale? Simplemente los estoy reescribiendo de una forma, por decirlo de alguna forma. Entonces el experimento compuesto es igual al experimento compuesto del primer y segundo. Del primer y segundo experimentos. ¿Sale? O sea, los que están aquí arriba. Si quieren, bueno, aquí es que no son fórmulas, pero vaya, queda claro a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Ahora, por el principio básico del conteo, queda claro que el número de posibles resultados de este experimento compuesto, del 1 y el 2, pues no es más que el número de posibles resultados del experimento 1 por el número de posibles resultados del experimento 2. Entonces, número de resultados. El experimento 1, pues es esencialmente, como nosotros supusimos que la fórmula es válida para el caso K, entonces esto pues no es más que N1 por N2 por etcétera por NK. Y luego el número de posibles resultados del experimento 2, pues sabemos que es NK más 1. Y entonces ahora sí invocamos el principio básico de conteo. Como el principio básico de conteo me dice que el número de posibles resultados de estos dos experimentos es el producto de estos dos, entonces queda claro que el número de posibles resultados del experimento compuesto, pero para K más 1, pues efectivamente es N1 por N2 por, etcétera, NK por, esta es la primera parte, por NK más 1. Y entonces con esto, pues en principio demostramos la fórmula que nos provee el principio generalizado de conteo. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O alguna duda sobre el razonamiento que utilicé para demostrar la fórmula generalizada del principio generalizado de conteo? ¿O todavía no está aquí? ¿Qué es lo que dice al lado de segundo experimento aleatorio? Tú me dices, voy a poner aquí. Del otro lado. De este Sí, lado. ahí en esa parte, Ajá. pero lo que sigue.
Entonces, el número de posibles resultados del experimento No, compuestos, no. Más. Del otro, o sea, me refiero del otro lado donde dice segundo experimento. Arriba, Aquí, arriba. Ajá, ahora al arriba, lado. Ajá, dice K más 1, ¿y qué sigue? en esta parte. Sí. Este es K más 1 ésimo experimento. Ok, gracias. El experimento número K más 1. Aquí quise Gracias. decir ésimo. Lo voy a reescribir. Es ésimo. Como enésimo, pero este es K más 1 ésimo. ¿Alguna otra duda? No. ¿Todo bien? Ok, entonces, bueno, miren, son las 12 horas con casi 40 minutos, 12:38. Yo, como les dije, tengo una reunión a la 1 de la tarde. Tengo que preparar algunas cosas. Además, tampoco quiero dejar a la mitad, digamos, algún posible ejemplo, pero vamos a retomar la clase siguiente desde el principio generalizado de content. Ok, voy a empezar dando ejemplos y lo demás. Voy a pausar la grabación.